y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero llevarles a la palabra de Dios y nos vamos al libro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, vamos a leer del versículo 40 para entender mejor esta palabra. Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48, o versículo 40 hasta el 56. Vamos a leer de una forma total para poder entender mejor. Dice la palabra, Lucas 8, 40, 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había acontecido. Es palabra de Dios. Aquí vemos a dos actos de fe. El primer acto de fe es de un hombre, un varón llamado Jairo, que nos dice su nombre, y se entrecorta este pasaje con
la intervención de la mujer que se acercó a Jesús con un propósito. Hoy nos vamos a sumergir, amados hermanos, en este pasaje que, aunque breve, es de una profundidad asombrosa y una relevancia en el contexto que pasó este episodio, pero también en nuestro contexto. El tema es rompiendo las cadenas de sufrimiento. Lucas 8:43 al 48, específicamente del acto de esta mujer, nos presenta esta historia de fe. Todos estos martes vamos a estar tocando estas historias, acciones de fe. Tal vez desesperación o historias de desesperación, encuentros transformadores con Jesús. Fíjense, en medio de una multitud que lo rodea, una mujer que no conocemos su nombre, la palabra no nos dice su nombre, anónima para nosotros, porque no conocemos su nombre, pero profundamente conocida por las sociedades entonces, por el sufrimiento que ella tenía. Y esta mujer se abre paso para experimentar el milagro que ella necesitaba para cambiar su vida para siempre. Ahora, si miramos primero, hermanos, la profundidad del dolor y la soledad en esta mujer, el relato de la palabra nos dice que esta mujer había padecido de una enfermedad o de una situación muy crítica, cual es flujo de sangre llamada hemorragia. ¿Y por cuánto tiempo? Por 12 años. 12 largos años de flujo constante, de debilidad física, de sangrado que no cesaba. Pero más allá del dolor físico, amados hermanos y amigos, podemos imaginar el peso de su sufrimiento en otras dimensiones. Si usted lo vive este momento, esta lectura, si usted está pasando este momento, estas situaciones, de cualquier situación de dolor, de sufrimiento, va a entender la magnitud en esta mujer. En la sociedad de ese tiempo, amados hermanos, en Israel, una acción de eso, una hemorragia, un flujo crónico, no solo era una enfermedad debilitante, sino que le convertía a estas mujeres o a las mujeres que parecían eso, de personas o en una persona ritualísticamente impura, o una persona impura ritualmente por el sacerdocio. Y esto significaba que cualquier cosa que pueda tocar, cualquier persona con la que tuviera contacto, se volvía impura también. Pensemos en ciertas implicaciones de este contexto, de esta situación de esta mujer. Aislamiento social. Esta mujer era marginada, excluida de la vida comunitaria de la sociedad. No podía entrar a la sinagoga, a los templos, no podía participar en rituales religiosos, ni siquiera podía interactuar cotidianamente a, digamos, una situación tan difícil. Siempre estaba con ese aislamiento, ese temor a contaminar a otros. Su condición le había convertido en una mujer aislada, paria de la sociedad. Pero también lo segundo que nos narra esta palabra es ruina, pero ruina económica. El texto nos dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía. 12 años, imagínense, 12 años de tratamientos infructuosos, tratamientos que no tenían solución, de promesas
vacías, de esperanza que se desvanecía con cada dinero, centavo que gastaba, que invertía, queriendo encontrar su salud, su sanidad. Su enfermedad, amados hermanos, no solo le robaba la salud, no solo le robaba la formalidad de la unidad familiar, social, sino también su sustento, su dignidad y también su futuro. Esta mujer estaba ya en la indigencia, no por pereza o algo, sino por una necesidad ineludible, la ruina económica. Pero, hermanos, lo que vemos también en esta mujer es la desesperación. Después de 12 años, podemos preguntarnos cuánta esperanza le quedaba, cuánta realidad de vida le quedaba a esta mujer. La ciencia médica de su tiempo la había abandonado, prácticamente lo había desahuciado, la sociedad le había rechazado, la soledad se había convertido en su compañera constante, en su amiga constante. Su vida era una sombra de lo que debería haber sido, ¿no? Y esta era la desesperación de esta mujer. Fíjense qué características tenía esta mujer que sufría con flujo de sangre. Hermanos, su sufrimiento de esta mujer nos habla de la condición humana. Todos en algún momento enfrentamos o enfrentan a realidades propias, ciertos sufrimientos, vamos a decir hemorragias, sean físicas, emocionales, espirituales, financieras. Todos muchas veces entramos a condición humana. Hay momentos en los que nos sentimos, sí, aislados, sin recursos y al borde de la desesperación. Es en estos puntos de quiebre, en esos momentos de quiebre, donde tu fe, nuestra fe, debe ser y es verdaderamente probada. Verdaderamente nuestra fe es probada. En esos momentos de sufrimiento, en esos momentos de dolor, y muchas veces esa es la condición humana, esa es la condición de la sociedad, es la condición de muchas personas que enfrentan en sus propias vidas hemorragias, en sus propias vidas flujos que pueden estar años, repito, físicas, emocionales, espirituales, financieras. Es momento cuando tu fe es probada y es momento de tomar acción para que puedas encontrar la solución a tu vida, la solución a tu situación. Pero siempre, amados hermanos, hay esperanza en medio del dolor, esperanza en medio de la desesperación, esperanza en medio del sufrimiento. Hay un toque, siempre un toque de fe, pero un toque de fe que va más allá de lo superficial, un toque de fe inquebrantable. En medio de esa oscuridad, en medio de esa situación, de esa desesperación, esta mujer oye hablar de Jesús y ella no va a Jesús a pedir una audiencia, no se va a pedir permiso, no se va para contarle su larga historia de dolor, no se va con ciertas acciones, digamos, para dársele a entender, no. Ella no busca que vayan a alguien a imponer las manos
pública una oración elaborada, diseñada. No, su acción de esta mujer, amados hermanos, es de una fe audaz, una fe extraordinaria. Ella dice a sí misma, se dice, fíjense hasta dónde va esa fe. Ella misma se dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sanada. Fíjense, si tan solo tocare el borde de su manto, será sanada. Y esta, hermanos, no es una acción de fe tal vez ingenua, supersticiosa, ligera. Es una fe que nace de una situación desesperada, de desesperación, pero es alimentada por la convicción. Por eso dije al inicio que la fe en Hebreos es la convicción, alimentada por la convicción de que en Jesús reside un poder diferente, que en Jesús podía encontrar algo diferente, un poder que trasciende las leyes humanas, las limitaciones de este mundo, un poder que pasa, que va más allá de nuestro entendimiento. Ella, digamos, se dice, si tan solamente tocare, pero en medio de esa multitud tan apretada, donde la gente se empujaba y se aglomeraba alrededor de Jesús porque querían estar junto a Jesús, ella se abre paso. Usted puede imaginarse, amados hermanos y amigos, el esfuerzo que habrá hecho esta mujer. Usted puede imaginarse tal vez la vergüenza que debía sentir esta mujer. Imagínate que su flujo era constante, quizás estaba sangrando. Usted puede imaginarse el temor a ser descubierta y rechazada de nuevo por esas personas que estaban ahí. Pero esta mujer estaba determinada. Su determinación era mayor que su miedo. Fíjense, amados hermanos, su determinación era mayor que su miedo. Y entonces sucede lo que ella estaba esperando. Ella, con ese esfuerzo de querer recibir un milagro en su vida, con ese esfuerzo de su desesperación por querer ser sanada, extiende su mano, tal vez su mano temblorosa, no para un contacto directo con el Maestro, sino tan solamente tocar el borde del manto de Jesús. Por eso la palabra dice, tan solo tocare el manto. Ahora, en el contexto de la historia, había algo en los mantos, el fleco, el tzitzit, es una borla, digamos, que los judíos piadosos usaban en los bordes de sus vestiduras, símbolo de su observancia de la ley de Dios. Pero qué acto de humildad y a la vez de fe tan profunda. Esta mujer no necesitaba más que un pequeño contacto, un simple roce para creer en el poder sanador y recibir la sanidad de Jesús. La historia nos dice, amados hermanos, que al instante el flujo de sangre o la hemorragia se detuvo. El flujo que le había atormentado por 12 años cesó inmediatamente. Sintió en su cuerpo la sanidad. Usted puede imaginarse de esta mujer qué alivio, qué momento de alivio, de liberación, de gozo, de alegría habrá sentido al tener ese toque, al sentir esa sanidad, al sentir que el flujo de sangre se había cesado. Usted imagínese esa emoción que esta mujer ha sentido. Pero aquí viene lo algo especial, amados hermanos, el poder.
el poder que emana de Cristo. Jesús, en medio de ese bullicio, en medio de esa multitud que estaba tan apretado, detiene su marcha, detiene la marcha, pero la marcha lo detiene por algo. Él, que era Dios encarnado, no necesitaba que nadie le informara lo que había sucedido. Jesús sintió la salida de poder, la emanación de poder de Él. Y Él pregunta: ¿quién es el que me ha tocado? Él pregunta. Y sus discípulos, prácticos, sí, y lógicos, siempre no conociendo lo que Jesús era, responden: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú preguntas quién es el que te ha tocado. Es como si dijeran: Jesús, ¿cómo puedes preguntar algo así si estás en medio de personas? Hay muchas personas aquí tocándote ahora mismo. ¿Cómo tú puedes hacer esto? Pero Jesús, amados hermanos, sabía que había una diferencia fundamental entre un toque casual de las personas y un toque especial, un toque de fe. Ahora, no es el contacto físico, amados hermanos, lo que produce el milagro, sino la fe de esta mujer que lo impulsó a tocar el borde del manto de Jesús. Él no pregunta, Jesús no pregunta porque es ignorante de las cosas que ha pasado. Él pregunta sino para manifestar, para dar a entender el milagro, para glorificar a Dios y para validar la fe de esta mujer. Pero vemos aquí la acción de esta mujer, la confesión y una restauración plena de esta mujer. Esta mujer, al darse cuenta de lo que ha pasado, ya no podía ocultar lo que pasó en ella. Y habiendo sentido el poder y la sanidad, esta mujer se acerca temblando, con toda honestidad, declaró delante de todo el pueblo, de toda esa muchedumbre, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Este acto de confesión, amados hermanos y amigos, es crucial en la vida de esta mujer. No solo confirma su sanidad física, sino que confirma su restauración en su dignidad, su restauración en su honor, su relación con la comunidad. Ya no era una mujer desesperada, aislada, despreciada por la sociedad. Ya no era una mujer secreta, sino una mujer que ha experimentado la gracia de Dios de manera pública. Fíjense el Dios soberano que actúa como Él quiere. Jesús no quería una sanidad tal vez anónima y silenciosa, quería una restauración completa. Y entonces es Jesús donde pronuncia estas palabras maravillosas: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si analizamos esta palabra hija, miremos aquí que es una palabra de ternura, una palabra de aceptación, una palabra de afirmación, una palabra de cuidado. Jesús no la ve como una marginada o una impura, una mujer aislada o despreciada. Jesús lo ve como una hija de Dios, amada, valorada, necesitada. Es una restauración no solo física de esta mujer, sino también relacional, emocional y espiritual también, porque entiende quién es Jesús. Hija,
tu fe te ha salvado. Jesús no dice, mi poder te ha salvado. Jesús no dice, porque me has tocado, te ha salvado. Aunque fue el poder de Jesús emanado, pero Jesús enfatiza la fe de la mujer como el canal a través del cual el poder de Dios obró en ella. Es la fe. Tu fe te ha salvado. Y es un recordatorio de que la fe, amados hermanos, es la llave, la clave que abre las puertas del reino de Dios. Dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Santiago, la oración de fe, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero Jesús no solamente le dice, hija, tu fe te ha salvado, le dice, ve en paz. Ahora, la paz que le ofrece Jesús a esta mujer no es una paz, tal vez ausencia de conflicto, sino una paz integral, una paz que se traduce shalom en la palabra hebrea, que abarca bienestar, que abarca plenitud, seguridad, armonía, confianza en todas las áreas de tu vida. Ve en paz, y es la paz que viene de Dios, de saberse saberse esta mujer que ha sido perdonado, sanado, restaurado en la presencia de Dios. Esa es la paz que esta mujer tenía que disfrutar. ¿Se acuerdan también de la mujer pecadora que fue llevada ante Jesús por encontrarse adulterando o en relación pecaminosa de sexual? Jesús le dice, nadie te condena, ni yo te condeno. Ve, anda, pero no peques más. Las palabras que Jesús puede dar son palabras aliviadoras, son palabras mismas de sanidad, son palabras de bienestar, plenitud, seguridad. Ahora, hermanos, ¿qué lecciones podemos sacar para nuestras vidas hoy, para este contexto? Amigo, hermano que me escuchas, que estás en este tiempo conectados en oración, ¿qué lecciones podemos sacar para nuestra vida hoy de esta historia de esta mujer, que puede parecer una historia simple, una historia que lo puedes leer, que lo puedes aprender, pero qué lecciones? Porque en cada pasaje de la Biblia, de la vida de Jesús, de las obras de Jesús, hay enseñanzas tan profundas para nuestra vida hoy. Entienden, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles. Hay muchos enfermos, hay muchos necesitados, hay muchos también que están con flujos de sangre, con hemorragias espirituales, que se sienten desesperados, que se sienten aislados, que se sienten marginados por la sociedad, que se sienten solos, deprimidos, alejados. ¿Qué podemos aprender, hermanos? La historia de esta mujer no es solo un relato del pasado, es un espejo para nuestras propias vidas. Tal vez en este momento estás sufriendo dolores, situaciones. ¿Qué podemos aprender de esta mujer? Número uno, no hay situación demasiado desesperada para Dios o difícil para Dios. Por más que puedas tú gastado todo cuanto puedas tener en soluciones humanas que fracasan, que aíslan, Jesús es nuestra última y verdadera esperanza. No hay situación demasiado desesperada para Dios. Esta mujer solamente confió,
desesperadamente. Pero Jesús le respondió y le dijo: no hay una situación para ti, mujer, desesperada para mí. Todo es posible para Dios. Dios es un Dios soberano y actúa conforme a su voluntad. No veas una situación demasiado que no hay solución. Para Dios todo es posible. Pero lo segundo, hermanos, que vemos, que aprendemos es una fe verdadera. Que esa fe verdadera de esta mujer y de ti hoy te puede impulsar a la acción. La fe de esta mujer le impulsó a tocar el borde del manto de Jesús. Porque la fe, hermanos, no debe ser pasiva. No es una fe pasiva que solamente espera un milagro. No, la fe es que se atreve a extender la mano, a buscar a Jesús, a pesar de los obstáculos, a creer que un simple toque es suficiente. No necesitas hacer, digamos, ritos o actos o toques para decir que ya es tu fe o ya está sana. No, tu fe verdadera te va a impulsar a accionar y encontrar un milagro en Jesús a pesar de los obstáculos. Cree, y creer que un simple toque, fíjese, Jesús siempre actúa por simples cosas. Podemos llamar simple un accionar. Próximo martes veremos el centurión que tuvo un criado que estaba enfermo y él le dice: no es necesario que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para que el milagro se sane. La fe verdadera te va a impulsar a la acción. Pero lo tercero que aprendemos, que Jesús se interesa de ti, se interesa en tu situación personal, se interesa estar tanto de ti. ¿Por qué? Porque en medio de esa multitud, en medio de las demandas del mundo, en medio de las acciones que tenemos que hacer, Jesús se detiene por un toque de fe. Jesús se detiene porque tú le interesas, tú vales para Él, porque Él nos conoce individualmente, conoce nuestro dolor, conoce nuestras necesidades, conoce nuestra situación, aunque sea más profunda. Jesús conoce. La palabra de Dios nos dice que Jesús te conoce porque somos sus ovejas, somos de Él. Conoce tu necesidad. Aunque no seas creyente, pero Jesús conoce tu necesidad. Jesús se interesa por ti, se interesa por tu situación personal, pero en su soberanía Él actúa conforme Él quiere hacer. Pero encontramos, luego aprendemos que la sanidad de Jesús no es incompleta. La sanidad de Jesús es completa. Pero la sanidad de Jesús no es solo física, sino también emocional, espiritual, social. Él te restaura, nos restaura. De nuestra indignidad nos vuelve dignos. De nuestra falta de relación nos vuelve una relación con Dios y con los demás. Esa sanidad es completa para ti que me estás escuchando, que estás pasando tal vez situaciones en este momento. Pero lo otro que aprendemos, amados hermanos, es que la confesión de la obra de Dios es importante. Cuando experimentamos la gracia de Dios, es vital compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta mujer declaró su situación, declaró lo que hizo.
declaró lo que ha pasado en ella. Y también nos invita, nos insta, nos enseña que cuando experimentamos la gracia de Dios, es de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para la gloria de Dios y para edificación de otros. No te quedes callado solamente con lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntaselo a otros. ¿Qué le dijo Jesús al gadareno que le quiso seguir? Anda, ve. ¿Qué le dijo Jesús a los demás que fueron sanados? Vayan a mostrarse al sacerdote. Digan, cuenta a los tuyos. Ahora la pregunta que te hago en este tiempo es: ¿cuál es tu hemorragia hoy? ¿Cuál es tu caso hoy? Quizás hoy te sientes como esta mujer. Has estado luchando con una enfermedad, o estás luchando con tu enfermedad. Estás luchando con la soledad, te sientes solo, con la depresión, con problemas financieros, con pecados que no puedes vencer. Tal vez con una relación rota en tu matrimonio, con la desesperanza. Has intentado de todo y sientes que estás al final de tus fuerzas. Yo te animo hoy a hacer lo que hizo esta mujer. No te quedes en tu miseria. No te quedes solamente con saber de Jesús. No te quedes solamente con mirar a Jesús. No te quedes en tu miseria, en tu aislamiento. Atrévete a extender tu mano de fe y tocar a Jesús. Él está aquí, presente en este momento, con el mismo poder sanador y restaurador. Él quiere que confieses tu situación, tu pecado, tu realidad, que te acerques a Él con un corazón sincero de fe y una fe audaz. No necesitas hacer tantas cosas o proezas, solo necesitas un toque de fe, un toque que te puede decir: creo en ti, Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, el sanador, el restaurador. Puedes confesar: estoy cansado de vivir en esta condición. Te entrego mi dolor, te entrego mi vergüenza, te entrego mi desesperanza, te entrego mi vida, mi corazón, tal vez roto, dolido. Tú necesitas el toque de Jesús. Tú necesitas la restauración de Jesús, quizás para tu vida física en este momento, para tu vida espiritual, emocional. También tú necesitas el toque de Jesús. Que Jesús te diga: hijo o hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Que Jesús te restaure en este tiempo. Tú necesitas de Jesús. Ven a Jesús. Toca el manto de Jesús. Cree en Jesús por fe. La palabra dice que somos salvos por gracia a través de la fe. Y la fe te va a poner Jesús en tu vida para que puedas creer en Él. Y tengas esa convicción y creas en Él y te acerques a Él con fe, para que seas sanado espiritualmente de tus pecados, de tu dolor, de tu desesperación, de tu desgracia tal vez. Conéctate con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al tanto de todo lo que sucede en la Iglesia Evangélica Presbiteriana. Encuéntranos en Facebook y YouTube, donde podrás disfrutar de predicaciones, eventos especiales y mensajes de esperanza. No te lo pierdas. Únete a nuestra comunidad y sé parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Síguenos ahora.